Hoy quiero compartir dos principios y voy a explicarlos a lo largo de este mensaje final de la serie Ruta 27. Dos principios. El primero es: para conseguir la paz debemos librar una guerra. Y el segundo es: para disfrutar la paz primero tenemos que ser libres. Hay dos conceptos aquí importantes, que es paz y libertad. Ambos conceptos están relacionados entre sí, están ligados estrechamente, paz y libertad. Para conseguir la paz debes liberar una guerra. Para disfrutar la paz primero debes ser libre. En esta serie hemos estado aprendiendo acerca de la paz, acerca de la calma. Nos hemos preguntado cómo encontramos calma, y hemos aprendido, por ejemplo, a esperar, a hacer un alto, a aprender a escuchar, a aprender a reconocer lo que pasa a nuestro alrededor, a ser agradecidos con lo que tenemos. Cada una de estas estrategias que nosotros hemos compartido pareciera ser un poquito pasiva, como sentémonos a esperar que Dios haga, pongamos nuestra esperanza en Dios, tengamos quietud, aprendamos a hacer un alto en nuestra vida. Y todo pareciera que nos lleva como a cruzarnos de brazos y esperar. Pero hoy quiero terminar esta serie diciendo todo lo contrario a eso y demostrando que la búsqueda de la paz realmente es un camino más que un destino. Porque la paz a veces la tenemos mal entendida. Y de hecho, la paz es una conquista. Y cuando hablo de una conquista, hablo de que a veces hay que pelear para obtenerla. Por eso este principio de que si yo quiero conseguir paz, tengo que pelear. Y parece irónico pensar en que como hay paz, pero hay guerra. Sobre eso quiero hablar un poquitito. Lo cierto es que para que nosotros tengamos paz, tenemos que luchar. Tenemos que pelear contra algo. Y lo quiero ilustrar con una historia conocida por nosotros. El pueblo de Israel vivía esclavo, sujeto bajo el dominio del Imperio Romano. Roma era la potencia, era el imperio que gobernaba. De hecho, hasta el día de hoy, muchas de nuestras leyes y de nuestros números y de muchas cosas están ligadas a todo aquello que se aprendió, porque era un imperio rico en conocimiento, pero su característica esencial, lo que los distinguía y lo que representaba la esencia de su hegemonía, era el poder. Roma era un imperio que se imponía, era un imperio que gobernaba con mano dura, era un imperio que era implacable, no soportaba las revueltas. Cualquier persona que se rebelaba contra ellos sufría las consecuencias. Ellos tenían algo particular con los pueblos que conquistaban, y es que ellos les permitían a los pueblos mantener su cultura, sus costumbres, sus religiones. A ellos no les importaba eso, siempre y cuando pagaran sus tributos. Eso sí, explotaban a la gente, le exprimían hasta la última capacidad que tenían y se la dejaban con ellos. Las personas conquistadas no tenían las mismas leyes que los romanos. Por lo tanto, en leyes desiguales hay injusticia. Y así vivía el pueblo de Israel. Vivía subyugado al imperio romano, siendo ciudadanos, ni siquiera ciudadanos, personas de una menor categoría. Eran humillados regularmente, eran explotados. Era como ser esclavos con una cierta libertad. No vivían realmente en libertad. Y para variar, para sumarle a esto, el imperio romano era profundamente idólatra. Entonces rompía con todo lo que la ley de Moisés establecía, y por lo tanto eran enemigos de Dios. El pueblo de Israel no podía pensar en un romano como alguien amistoso, agradable. Todos ellos representaban lo malo y lo peor que la Biblia mencionaba, que la ley sancionaba. Y los romanos se enorgullecían en eso. Eran inmorales a otro nivel. Sus gobiernos eran una locura, una perversión total. Israel vivía bajo ese dominio, que como dijimos también era poderoso, al punto que tenían castigos severos como crucificar gente y exhibirla para que los demás lo vieran. Eso no era un castigo agradable.
Pero era su forma de decir: nosotros somos los que mandamos y tenemos el poder. Israel lo que tenía era una promesa que obtenían de Isaías. Y la promesa decía así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Lo que el pueblo de Israel tenía era una esperanza de que un día este niño que iba a nacer, el Mesías prometido, iba a poder destruir a este imperio romano, iba a poder tomar el control y los iba a poder liberar. Y entonces su reino sería un reino de paz. Israel no vivía en paz ni vivía en libertad bajo los romanos. Noten los calificativos de este niño o de este personaje, de este prometido Mesías. Número 1, decía que era admirable. Iba a ser alguien digno de toda la admiración, alguien maravilloso, que al mirarlo la gente quería estar con él y seguirlo mirando. Iba a ser consejero, pero esta palabra consejero más bien traducida es como soberano. Es como alguien que no recibe consejos, sino que da consejos. Es como alguien que cuando gobierna no tiene que esperar que otros le digan lo que tiene que hacer. Sus asesores son él mismo. Su propia capacidad de tomar decisiones y de llegar a conclusiones asertivas. Ese era el admirable consejero. Iba a ser Dios fuerte, lo que le da también una connotación de poder. Y recuerden que el Imperio Romano se caracterizaba por el poder, pero este iba a ser un Dios fuerte. Y cuando hablaba de un Dios fuerte, significaba que era el Dios de los dioses, el que estaba por encima de todo y de todos. Nadie podía con él. Después le da otra connotación y le da la idea de Padre Eterno. Entonces, además de ser un Dios todopoderoso, en grandeza, había una relación con este hombre, con este Mesías, con este Dios. Era un Padre y además era eterno, o sea que era duradero. Había una relación estrecha, íntima con esta persona. No iba a ser alguien distante, no era un Dios lejano, era un amigo cercano, un Padre cercano, que vivía para siempre. También era príncipe de paz. Iba a ser un gobierno que iba a difundir paz sobre todos. Esta profecía también habla de un imperio. Este iba a ser, dice, su imperio no tendrá fin. Israel vivía bajo un imperio, pero ellos estaban pensando que el Mesías prometido también iba a ser un imperio, pero iba a ser superior. Tenía todas las mismas connotaciones en su cabeza del imperio romano, pero mayor. Y habla de un imperio, o habla del trono de David, por varias cosas. Una, porque iba a tener linaje, iba a tener sangre real, porque iba a provenir de esa descendencia. Por lo tanto, por su sangre iba a poder reclamar el trono, iba a poder reclamar el poder, iba a poder decir: ese trono me pertenece, no lo estoy usurpando, es mío. Mi sangre determina que yo soy hijo del rey, por lo tanto el trono es mío. Pero además David fue un rey bajo cuyo dominio el pueblo dispersó a sus enemigos. Israel se establece con una monarquía poderosa en David. Un rey guerrero, valiente, dirigía los ejércitos, le ganaba a los gigantes, destruía a sus enemigos. Un rey implacable, poderoso, enérgico, fuerte. Ese era el rey David. Entonces este Mesías que estaba prometiendo Isaías era un Mesías fuerte, valiente, poderoso, imponente, grandioso,
iba a tener sangre real, iba a poder reclamar el trono, iba a estar sobre todos los demás. En la mentalidad de los judíos, cuando ellos pensaban en un Mesías, no pensaban como nosotros hoy lo hacemos. En nuestra mentalidad, cuando leemos sobre el Mesías, leemos, sí, Jesús, sí, la salvación de nuestro corazón. Ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando en un Mesías que tenía el poder para derrocar a los que estaban en el poder, que tenía poder político para gobernar. Y entonces, en escena, aparece Jesús. Jesús lleva un discurso confuso para sus compañeros, para la gente que le escuchaba, para los mismos fariseos. Era un mensaje confuso porque el ministerio de Jesús tenía un gran arrastre, era muy popular, mucha gente lo seguía, y cuando los judíos interpretaban la ley y decían, hay un Mesías que va a venir y va a controlar y va a dominar, tiene que tener gente a su alrededor. Este Mesías se parece a Jesús porque Jesús mueve masas, la gente lo sigue, donde Él está, la gente quiere estar, la gente está dispuesta a seguirlo aunque tiene hambre, aunque tiene sed, aunque está cansada, la gente lo sigue a ciegas. Necesitamos a este Mesías que la gente muera por Él. O sea que Jesús tenía este poder de arrastre que hacía pensar que Él podía ser el Mesías, que Él podía ser el elegido. Pero por otro lado daba unos discursos que hacían pensar que no lo era. De hecho, Él reclutó gente que era opuesta entre sí. Unos que eran enemigos de Roma, declarados, que sabían lo que era tramar cosas para derrocar a este imperio o para afectar y dañar a este imperio y liberar a su pueblo. Y a otros que eran lo contrario, eran amigos del imperio. Jesús tenía un mensaje confuso incluso para los fariseos, porque recuerde que los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los líderes del pueblo, tenían ciertos privilegios con Roma. Ellos también creían en este Mesías que iba a derrocar al imperio romano. También interpretaban la ley y decían, puede pasar en este tiempo, pero no podemos irnos con cualquier predicador que salga por ahí arrastrando gente. Tenemos que irnos con uno que realmente sea el Mesías, porque el que realmente es el Mesías va a destruir al imperio romano. Y si yo me voy al lado de él, me voy a echar en contra de Roma. Y solo estoy dispuesto a echarme en contra de Roma cuando sé que éste me va a proteger. Así que ellos tiraban sus cáscaras de banano para ver si Jesús caía, pero también estaban buscando confirmar si Jesús era el verdadero Mesías, si tenía el poder suficiente para derrocar al imperio romano. Y Jesús aparece haciendo milagros y aparece haciendo cosas maravillosas y la gente dice, este hombre tiene el poder. Y entonces un día Jesús en una de sus predicaciones se deja decir, no crean que he venido a traer la paz en la tierra. Yo no vine a traer paz sino espada. Y yo me imagino a todos estos diciendo, este es el hombre. Este es el hombre que ha venido con la espada, con la fuerza, para destruir a este imperio que son un montón de enemigos de Dios. Y la gente se confundía, ¿será este el Mesías con poderes que va a liberarnos? Porque queremos ser libres, porque queremos paz. Queremos vivir en paz y para vivir en paz tenemos que ser libres. Y entonces en otro discurso Jesús se deja decir, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces espérate Jesús, ¿cómo así que tú vas a traer espada y vamos a destruir al ejército y al imperio romano? Y ahora tú me estás hablando de que tengo que amarlos, porque en la mente de un judío, el enemigo primero que estaba en su cabeza era el romano. Los romanos no tenían una idea de amistad para con ellos, ni de ellos para con los romanos. Para ellos eran enemigos de Dios, porque rompían la ley, porque iban en contra de los mandamientos, porque eran perversos, pero eran enemigos de ellos porque los trataban mal, los humillaban, los explotaban, los ridiculizaban.
¿Cómo Jesús entonces ahora va a venir diciendo que hay que amar a esta gente? Y yo creo que la gente no entendía lo que Jesús estaba hablando, porque su discurso parecía ser muy confuso. Yo creo que sus discípulos todavía seguían pensando que Jesús podía derrocar el imperio romano. Y cuando Jesús resucita, después de haber sido crucificado y resucita y se les aparece, pienso que en su cabeza está la idea de que este es el hombre. Porque él sí, habiendo conquistado la muerte, está haciendo temblar a Roma. Los romanos que lo mataron lo van a ver resucitado y se van a dar cuenta que tiene el poder para destruirlos a ellos, porque es un Dios. Entonces Lucas registra que poquito antes de que Jesús se fuera para el cielo, después de haber resucitado, los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Mire qué interesante las palabras. ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Está hablando de reino, está hablando de gobierno, está hablando de imperio, está hablando de este niño que nos ha nacido, que es Padre eterno, Dios fuerte, admirable consejero, su trono no va a tener fin, el heredero del trono de David. Va a establecer su reino. ¿Cuándo va a hacer esto? Y Jesús entonces les contesta: eso no les toca a ustedes. No les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Y otra vez, los discípulos, sus seguidores, tienen que reenfocarse. A veces creo también que quien mejor entendió el mensaje de Jesús fueron las mismas autoridades romanas. ¿Se acuerda aquella escena cuando Jesús estaba siendo entrevistado por Pilato? Dice Juan capítulo 18: Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso dices tú?, le contestó Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy yo judío?, le replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contesta: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Sí, Jesús habló del reino que no era de este mundo también con sus discípulos, pero me parece que sus discípulos y que la gente que lo seguía todavía seguía pensando que Jesús iba a restaurar el trono político y social como su recurso. Pero ¿sabe? Si el imperio de Jesús solo iba a ser suficiente para derrocar al imperio romano, hubiera sido un imperio humano, tan igual como cualquier otro. Lo que Jesús hablaba era algo más profundo, algo que iba más allá de cualquier causa común, social o política o religiosa. Jesús estaba hablando de algo que la gente no estaba entendiendo. Estaba hablando de una paz y estaba hablando de una libertad que no era la misma que ellos estaban entendiendo. Ahora quiero que se pregunten: ¿pensamos nosotros como los judíos? ¿Nos pasa lo mismo con Dios? ¿Será que nosotros también estamos esperando, cuando decimos que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios para que Él nos dé paz, estamos esperando que el Señor venga y derroque al gobierno de turno y ponga a un cristiano a la silla presidencial? ¿Estamos pensando nosotros que cuando oramos para ser sanados es para que nunca más nos volvamos a enfermar? Y le oramos a Dios diciendo: Señor, tú tienes que quitarme esta enfermedad porque tú eres el Dios sanador. Tú tienes el poder para hacerlo. ¿Será que estamos pensando que cuando oramos y venimos a Dios buscando por nuestras crisis financieras, lo que estamos pidiendo es que Dios venga y nos quite la crisis y nos dé el dinero y tengamos todo lo que necesitamos sin ningún problema? ¿Será que estamos pensando que Dios nos quite las responsabilidades y nos dé los privilegios?
Como el pueblo de Israel en algún momento pensaba que venga el rey, el Mesías, y destruya el imperio romano, y entonces vamos a tener paz, y entonces vamos a ser libres. Pero Jesús está hablando de una libertad y de una paz que se pueden vivir en medio de la esclavitud. No de quitar lo que está sobre nosotros que nos atormenta, sino quitar lo que está dentro de nosotros que nos atormenta, sin importar lo que haya a nuestro alrededor. Nosotros criticamos a los judíos y decimos, ellos no vieron a Jesús, no entendían que esto se trataba de algo espiritual. Pero saben, nosotros tampoco lo entendemos. Por eso nos molestamos cuando Dios no nos sana, o cuando no nos contesta una oración, o cuando nos va mal, o cuando nos falta el dinero, o cuando hay crisis en la nación y decimos, Dios no está contestando nuestras oraciones. Porque queremos que Él haga como nosotros concebimos que es el reino de Dios. Y no estamos permitiendo que sea su reino el que nos transforme a nosotros. Jesús habló de libertad, porque solo los que son libres pueden hallar paz. Pero Jesús no habló de cualquier paz. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Este es Jesús hablando. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús está hablando de paz. Jesús está hablando de libertad, pero no está hablando en términos de lo que el ser humano entiende. Por eso nosotros nos confundimos cuando estamos hablando de tener paz, de adquirir esperanza en nuestra vida, porque pensamos que para tener esperanza todo tiene que estar bien. Yo voy a tener esperanza cuando mi cuenta de banco esté llena de dinero para mí. Yo voy a tener esperanza cuando el gobierno que está en turno haga las cosas bien. Yo voy a tener paz cuando toda la gente que me molesta ya no esté. Voy a tener paz cuando tenga todos los recursos. Voy a tener paz cuando tenga toda la sanidad de mi cuerpo necesaria. Y no estamos entendiendo otra vez que la paz a la que Jesús se refiere es más profunda. Ni siquiera es que no llega ahí, es que es más profunda, porque lo que Jesús quiere hacer es transformar lo que hay adentro de nosotros al nivel tan elevado que lo que pasa afuera no nos pueda robar la paz que tenemos. Hemos hablado en esta serie semana tras semana acerca de cómo encontrar paz. Hemos hablado de estrategias para podernos tranquilizar en momentos difíciles. Hemos hablado de tener calma. Hemos hablado de reconocer el valor de la quietud, del escuchar, del respirar con paz, sacar momentos de quietud. Hemos hablado de la gratitud por lo que tenemos. Hemos hablado de tener esperanza. ¿Sabe? Todo lo que Jesús nos está enseñando y todo lo que Jesús está diciendo es que lo que Él está dando es algo de aquí adentro. Nunca vas a tener paz aunque tengas más dinero. Nunca vas a tener paz aunque tengas toda la salud del mundo y nunca te enfermes. Nunca vas a tener paz aunque todo a tu alrededor parezca que vives en un país en paz. Aunque abran las calles después de las protestas, aunque se lleguen a acuerdos en una mesa de negociación, seguiremos viviendo sin paz y sin esperanza, porque la paz y la esperanza que Dios promete es la que no queremos entender que tenemos que recibir. Entonces, si queremos paz verdadera, vamos a tener que emprender una guerra contra nosotros mismos, contra nuestros ideales, contra nuestras perspectivas, contra nuestros modelos humanos de paz. Y vamos a tener que ser valientes. La paz no es para cualquiera. La paz no es para débiles. La paz no es para fracasados. La paz no es para la gente que se sienta en un sillón a esperar que las cosas le cambien. La paz y la esperanza no son para aquellos que prefieren tener un papá millonario que les resuelva todos sus conflictos financieros, el hijo de Bill Gates, y que le herede todo antes de que se lo dé a la caridad. La paz no es tener. La esperanza no es la calma o la quietud o la ausencia de la guerra. La paz es un enfrentamiento contra nosotros mismos. Jesús entregó su vida para darnos libertad. Esa libertad que está aquí adentro. Hasta que esta libertad de aquí adentro no la vivamos, no la tengamos, no la entendamos,
No importa lo que pasa a tu alrededor, siempre vivirás en conflicto. La paz verdadera, la libertad verdadera se vive dentro de una celda. Se vive en un país conflictivo. Se vuelve en medio del caos. Se vive en medio del conflicto. ¿Podemos llegar a tener esa paz? Sí, porque no nos corresponde a nosotros. No es algo por lo que podamos luchar nosotros mismos. Es algo para lo que necesitamos un Salvador. Si quieres paz, si necesitas paz, tienes que pelear por ella, pero la pelea es contra ti, no es contra lo de afuera. Cuando entiendas que eres tú el que te tienes que conquistar, y esta conquista es entregarte delante de Jesús, entonces vas a entender que lo de afuera no te puede quitar la paz que Él te dio aquí adentro. Esa es la esperanza que nosotros predicamos. Nosotros vivimos en un momento crítico de la historia del país, donde estamos esperando que pasen cosas buenas y que mejoren las cosas para vivir mejor, y eso no va a pasar. No porque no van a pasar cosas buenas, esperamos que pasen, sino porque aunque pasen, si aquí adentro nuestros problemas no están resueltos, seguiremos viviendo mal y seguiremos inquietos, seguiremos incómodos y seguiremos quejándonos de todo, porque la paz que necesitamos no nos la puede dar ni el dinero, ni la tranquilidad aparente de nuestro alrededor, de nuestro entorno, ni la salud tan siquiera. Solo nos las puede dar nuestro Señor Jesucristo. Que no nos confundamos. La paz les dejo, dijo Jesús. Mi paz les doy. Y no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien, no se acobarden, sean valientes. Vayan en conquista de su paz. Atrévanse a conquistarse a sí mismos. Si hay un enemigo que hay que vencer, soy yo mismo, con mis propias limitaciones, complejos, con mis zonas oscuras, con mi gen del mal. Yo soy el que tiene que vencerse. Esa es mi lucha por la paz, sabiendo que mi libertad ya fue comprada y que lo que yo tengo que hacer solamente es aceptar.